on this short camp meeting. Esta es la última presentación de este campamento corto. Let's open with a word of prayer. Vamos a abrir con una palabra de oración. Dear God, we thank you. Querido Dios, te damos las gracias. For many of us, this is the sacred Sabbath day. Para muchos de nosotros hoy es el día santo, sábado. For some of us, we have entered into a new week. Para muchos de nosotros hemos empezado una nueva semana. As we consider the new experience that awaits us, Mientras consideramos la experiencia que nos espera, we want to ask for your guidance and your wisdom. queremos pedir tu sabiduría y tu guía. We recognize that there are many things that we have yet to learn, Reconocemos que hay muchas cosas que todavía debemos aprender, but it's only through the structures and the lines that you have given to us pero es solo a través de las líneas y las estructuras que nos has dado and the confidence that we can have in your messengers y la confianza que podemos tener en tus mensajeros, that we can safely navigate through this perilous time. que podemos navegar con certeza y tranquilidad estos tiempos We tumultuosos. pray for your guidance and your protection. Pedimos tu guía y tu protección In Jesus' name, amen. en el nombre de Jesús. Amén. So I want to thank you for joining us. Les agradezco a todos por unirse. This is part 2 of this weekend study. Esta es la segunda parte del estudio de este fin de semana And we're discussing Acts 27. y estamos discutiendo Hechos 27. In yesterday's presentation, En la presentación de ayer I spoke about 2 Old Testament stories hablé de dos historias del Antiguo Testamento, the story of Elijah and the story of Hezekiah. la historia de Elías y la de Ezequías. I didn't give the Bible references. No di las referencias bíblicas. The story of Elijah begins at the end of 1 Kings chapter 18. La historia de Elías comienza al principio de Primera de Reyes, capítulo 18. And the main story is in chapter 19. Y la principal parte de la historia está en el capítulo 19. And the second story I gave, Hezekiah, La segunda historia que di, la de Ezequías, this story is found in 2 Chronicles se encuentra en Segunda de Crónicas, chapter 29 and 30. capítulo 29 y 30. These are familiar stories to us. Son historias familiares para nosotros. And as I said in the past, we used to study and present on these chapters in a lot of detail. Y como he dicho en el pasado, hemos presentado sobre estos capítulos con mucho detalle. I intimated the following point yesterday, Hice el siguiente punto ayer, but I want to reinforce it now. pero quiero reforzarlo ahora. I know week by week there are
tens of studies that happen all across the world. Sé que semana a semana hay muchos estudios, decenas, que ocurren en muchas partes del mundo. A few of them are public, but most of them are going to be local private studies. Muchos son públicos, pero la mayoría son privados, locales. So I don't have factual information, Así que no tengo información factual, but I do have a sense, a feel of what's happening in the movement. pero sí tengo una sensación de lo que está ocurriendo en el And I movimiento. believe that many of those old studies that were done Y creo que muchos de esos estudios antiguos que se han hecho pre-Midnight Cry antes del clamor de medianoche have been left by the wayside, han quedado al costado del camino and they're no longer spoken about or taught. y ya no se habla de ellos o no se enseñan. And I understand why. Y entiendo por qué. So this is not a critique. Esto no es una crítica, por lo tanto. But what I want to suggest, Lo que quiero sugerir, first of all, that the core information in those studies of old was correct. primero que nada, que la parte central de esos estudios antiguos estaba correcta. The symbology and what they meant, I think, is still valid for us today. La simbología y lo que significaban es válido todavía para hoy en día. I'm certain that many of the applications that we made in the past are incorrect. Estoy seguro de que muchas de las aplicaciones que hacíamos en el pasado eran incorrectas. And I explained why yesterday. Y ayer expliqué por qué. It's because in the past, Es porque en el pasado we had a mindset of understanding things literally. teníamos una mentalidad de entender las cosas de manera literal. And in our maturity, we have learned that that was incorrect. Y en nuestra madurez hemos aprendido que eso está incorrecto. So yes, some of the applications that we were making were wrong. Así que sí, algunas de las aplicaciones que estábamos haciendo estaban incorrectas. But that does not negate the validity of those studies, in my opinion. Pero eso no niega la validez de esos estudios, en mi opinión. So the reason I'm mentioning this La razón por la que estoy mencionando esto is because we're in a history at the moment that's pre-Sunday law. es porque estamos en una historia ahora, que es previo a la ley dominical, Borrowing a phrase from the Spirit of Prophecy, y para tomar prestada una frase del espíritu de profecía, we are in the history of the agitation of the Sunday law. estamos en la historia de la agitación de la ley dominical. And I'm going to put an A here for agitation. Voy a poner una A acá que representa agitación. So the word agitation means to speak about in an excited and a vigorous fashion. La palabra agitación hace referencia a hablar de manera agitada o It entusiasta means to acerca de un shake, tema, to agitate. que tiene que ver con sacudir. And what's being shaken is a story, Y lo que está siendo sacudido es una historia. something that's happening in society. Algo que está ocurriendo en la sociedad. And it's, according to Ellen White, a prediction of what's about to happen in the future. Y de acuerdo con Elena de White, esto tiene que ver con una predicción de lo que va a ocurrir en el futuro. The agitation of the Sunday law is before the Sunday law.
La agitación de la ley dominical es previa a la ley dominical. And what the people of God are able to do Y lo que el pueblo de Dios tiene que ser capaz de hacer, and I'm defining the people of God in its broadest sense, y estoy haciendo una referencia al pueblo de Dios en su sentido más amplio. according to the symbology on the board, it would be priests, Levites, and Nethinims. Y de acuerdo con la simbología que está en el pizarrón, serían los sacerdotes, los levitas y los netineos. But several years ago, I did a study Y hace muchos años hice un estudio that was based upon a passage from the Great Controversy, que estaba basado en un pasaje de la gran controversia, el gran conflicto, where I laid out what I think is an important logic. donde puse lo que a mí me parece que es una lógica importante. The theme of the study was degrees of inspiration. El tema del estudio era los grados de inspiración, Different qualities of inspiration. distintas cualidades de inspiración. But the focus or the conclusion of that study, Y el foco o el del estudio, simply put, for the point that I want to make now, puesto de manera sencilla para el punto que quiero hacer hoy, is that there were two types of prophets. es que había dos tipos de profetas. The first type we'll say is us, El primer tipo va a decir somos nosotros, the stone of Daniel 2. la piedra de Daniel 2, The 144,000. los 144.000. The second group El segundo grupo, of prophets, que es el segundo grupo de profetas, are journalists, son los periodistas, those who read the news, aquellas personas que leen las noticias, and when I say the news, I mean the events that are transpiring in front of them, y cuando digo las noticias me refiero a los eventos que transpiran enfrente de ellos, because that's what the news is. It's a factual event that's happening that gets reported on. porque eso es lo que es una noticia, es un evento factual que después es reportado. And when they report on that event, Cuando reportan acerca de ese evento, we call that news. llamamos a eso noticias. And what many journalists can see, Y lo que muchos periodistas pueden ver, especially those journalists that focus on opinions, especialmente aquellos que se dedican a los artículos de opinión, now in my opinion, there's a difference between a news journalist and an opinion columnist. They used to call it columnists. hay una diferencia entre un artículo de reportaje y un artículo, una columna de opinión. So for translators, the word columnist is developed from a newspaper where they would have a column on a certain page. Y los columnistas es una palabra, es un término que viene de tener una columna en el diario. So I want to suggest that journalists and us are in step with one another. Quiero sugerir que los periodistas y nosotros estamos caminando al ritmo, Because we're both prophets. porque ambos somos profetas. And the agitation in the public sphere is not done by us, it's done by journalists. Y la agitación en la esfera pública está realizada por los periodistas, no por nosotros. And that was the point of that study, to demonstrate that. Y ese era el punto de ese estudio, demostrar esto. So
We're in the time of the agitation of the Sunday law. We know it's about to occur. Estamos en el tiempo de la agitación de la ley dominical, sabemos que está a punto de ocurrir Because of the events or the news that is occurring today. por los eventos o las noticias que hay hoy en día. And the fact that we know that now, Y el hecho de que sabemos esto ahora, the fact that we know what the Sunday law will look like because we can see it being fulfilled today, el hecho de que sabemos cómo se va a ver la ley dominical porque lo vemos cómo se cumple hoy en día, like everyone else, we hear the subject being agitated in the world. y vemos como todo el mundo esto se está agitando. At the same time that we're agitating it in the movement. Al mismo tiempo que lo discutimos en el movimiento también. The agitation doesn't mean that they are encouraging or making it happen. It's the reporting of it that we're discussing. La agitación no quiere decir que ellos estén haciendo que eso ocurra, sino solamente reportando lo que está ocurriendo. Because we know that another way to look at the agitation is that it's occurring before our eyes. The subject is being discussed. Otra forma en la que podemos ver la agitación es cómo el tema se está discutiendo enfrente a nuestros ojos. The only meaningful place that discussion happens is on a political level. Y el único lugar en el que hay una discusión que sea on a cultural suficiente level es a nivel político, cultural and on an economic level. y desde un punto de vista económico. But all of those elements come together in politics. Pero todos estos elementos se unen en la política. And that's why there is such a focus on our present studies about politics. Y por eso hay tanto foco en nuestros estudios hoy en día acerca de la política. It should be obvious to each of us Debería ser obvio para cada uno de nosotros that you're not going to be able to go to the Bible and Spirit of Prophecy to understand the details of politics today. Que no vamos a ser capaces de usar la Biblia o el espíritu de profecía para entender en detalle el panorama político de hoy. Let me say it another way. Vamos a ponerlo de otra manera. The only way we can recognize the agitation of the Sunday law and talk about it, shout about it, y la única manera en la que podemos reconocer la agitación de la ley dominical y el tema, give a cry here, y es una forma de dar un pregón, is by understanding what's happening in the world. es entendiendo qué es lo que está sucediendo en el mundo. The problem is inspired statements that are centuries old. El problema son textos inspirados que tienen siglos de antigüedad. Are not effective tools in understanding the global and political dynamics that are happening. Que no son útiles para explicar las políticas globales que están ocurriendo hoy. They're very crude and blunt instruments. They're not precise. No son precisos, son instrumentos que son más toscos. It's like using a meat cleaver or a scalpel. Es la diferencia entre usar un pequeño hacha o un bisturí. So there's a cleaver which chops meat and there's a scalpel that delicately cuts it. It's what surgeons use. Hay un hacha pequeña que se usa para cortar carne y están los bisturís que es lo que usan los cirujanos. That's why there is so much focus in the movements, presentations, and studies on politics. Por eso hay tanto énfasis en las presentaciones que se están dando en el movimiento ahora en la política. We're in a time period that if you want to understand what's really happening, estamos en un periodo de tiempo que si queremos realmente entender lo que está sucediendo, you're forced to turn to
I'm going to call it those external prophets. Nos vemos obligados a mirar a esos profetas externos, Both those who report on the news and those who give opinions. tanto los que reportan en las noticias y aquellos que dan su opinión. Of course, we need to be careful when we're reading and discussing opinion pieces compared to news. Por supuesto que tenemos que ser muy cuidadosos al leer artículos de opinión en comparación a reportajes, Because they're not the same. porque no son lo mismo. So that's a brief explanation of why we focus so much on politics and news articles. Y esta es una de las razones por las que nos enfocamos tanto en los artículos de noticias y la política. This is not meant to be a rebuke, but it's an observation. Esto no es una reprensión, sí una observación. Back in the day, in previous history, En días antiguos, en la historia antigua, people didn't borrow Bibles from one another. la gente no tomaba prestada la Biblia los unos de los otros. No se Everybody prestaba. possessed their own Bible. It was precious to them. Cada uno tenía la propia porque era algo preciado. People would save to get the best Bible that they could. Las personas ahorraban para comprarse la mejor Biblia que pudieran pagar. And everybody made an effort to put those Bibles on their phone and on their computers. Y todos hacían esfuerzo por tener esas Biblias disponibles en la computadora, en el teléfono. But today, Pero hoy en día, when we have a different source of truth, cuando tenemos una fuente de verdad distinta, we'll call it newspapers, que vamos a decir que son los diarios, people don't recognize the value of them. la gente no reconoce el valor que tienen. People are reticent to pay subscriptions to have access to them. La gente es reticente a pagar un costo, una suscripción para tener acceso. They don't understand the point of reading articles and subscribing to quality journalism. No ven el punto en leer artículos y suscribirse a periodismo de calidad. And to me, it's an indication that people are not aware that we are in the agitation of the Sunday law. Y para mí esto es un indicador de que la gente no sabe que estamos en el tiempo de agitación de la ley dominical. They may have an intellectual assent to that, but they don't understand the implications. Pueden asentir intelectualmente con esa declaración, pero no entienden las implicaciones. It should not come as any surprise to you No debería parecernos algo sorprendente that esto. after the midnight cry, the agitation, Pero después del clamor de medianoche, la agitación, what did Elder Tess do? ¿qué hizo la anciana Tess? She immediately began doing Vesper studies. Automáticamente empezó a hacer estudios de los viernes de noche. And I'm not saying this to tell anybody off. Y no estoy diciendo esto para retar a nadie. But it's the same criticism that I used to hear in the past. Pero se ve la misma crítica que yo solía escuchar en el pasado. Open your Bible and people say, this is too complicated, I don't understand. Abrís la Biblia y las personas dicen, esto es muy complicado, no entiendo. Elder Tess opens a news article and people say, this is too complicated, I don't understand. La anciana Tess abre un artículo de periodismo y la gente dice, esto es muy complicado, no entiendo. In our maturity, En nuestra madurez, we need to understand where to seek for truth. tenemos que entender dónde buscar la verdad. I'm not saying that the Washington Post has replaced the Bible. No estoy diciendo que el Washington Post ha reemplazado la Biblia. But without the New York Times, you cannot navigate your way
through this history. Pero sin el New York Times no podés navegar esta historia bien. Without the help of the Guardian, Sin la ayuda de The we Guardian, won't be able to have our footsteps guided properly. no vamos a tener la pisada guiada de manera acertada. Having said all of that, Habiendo dicho todo esto, I think this is the opportune moment creo que este es un momento oportuno to go back in some of those old studies, para volver a algunos de esos antiguos estudios, dust the brush off them, sacarle el polvo and re-look at them y mirarlos de nuevo in the light of the events that are happening today. a luz de los eventos que están ocurriendo hoy en día. Because when those studies were done, maybe 6 years ago, Porque cuando se hicieron esos estudios, quizás hace unos 6 años, they were pointing to this very time in which we're living. So we know the fulfillment. apuntaban al tiempo que vivimos hoy, así que sabemos el cumplimiento. But just because we're living in this history doesn't mean we understand what's going on. Pero solo porque estemos viviendo en este tiempo de la historia no quiere decir que sepamos qué está ocurriendo. And what attests to that, what proves that point, Y lo que atestigua esto, lo que prueba el punto, is that vast swathes, vast numbers in this movement are still waiting. es la cantidad de gente, los grandes números de gente en este For what? momento que todavía están esperando. ¿Esperando qué? It was my question yesterday. Esa era mi pregunta ayer. We're waiting for the Levites. Los levitas. Estamos esperando a los levitas. Now, I asked people to give me some feedback of why they think the Levites haven't come in. Le he pedido a la gente que me dé alguna retroalimentación de por qué piensan que los levitas no han venido. And I got, what I want to do is I want to group the answers. I got a number of them into 3 categories. Y lo que quiero hacer es agrupar las respuestas, porque recibí muchas respuestas y las voy a agrupar en 3 categorías. There is some overlap. Hay alguna superposición entre ellas. One of the 3 was the one that I offered. Una de las 3 es la que ofrecí yo. We're a spiritual movement. Somos un movimiento espiritual Spiritual things must be spiritually understood. y las cosas espirituales deben entenderse espiritualmente. Now, even though I said, don't give me any negative answers, Y aunque dije, no me den ninguna razón negativa, I got them. las recibí. But people cloak them in nice language. Pero la gente las recubre en un lenguaje lindo, agradable. Someone suggested, maybe we're wrong. There are no priests, Levites, or Nethinims. Alguien sugirió que quizás estábamos equivocados, quizás no hay sacerdotes levitas y netineos. But I already said yesterday that we have not made any mistakes. Pero ya lo dije ayer, no hemos cometido errores. Acts 27 demonstrates that. Hechos 27 demuestra este punto. So that was one category. Esa es We've una done something categoría. wrong. Hemos cometido un error. We're still in our sins. Todavía estamos en nuestros pecados. We're not ready. We're not fit. No estamos listos, no estamos aptos. So there was another set of answers. Otro grupo de respuestas. And I want to call this progressiveness, the Yes. progressives. Y esto le quiero decir el progresismo, los progresistas. They said, Ellos dijeron, just hold on a little longer because they're going to come in soon. esperemos un poquito más porque ya van a venir. That the reason they're not here is because we need a bit more time. Y que la razón por la que aún no llegan es porque falta un poquito de tiempo. Now, I want to challenge that view too. Quiero desafiar esa forma de verlo también.
We don't have any time. No tenemos tiempo. The work has been done. El trabajo ha sido hecho. The line of the Levites is rapidly coming to its completion. La línea de los levitas está llegando a su fin de manera acelerada. The Sunday law is upon us. Ya casi llega la ley dominical. How do I know? ¿Cómo sé esto? Because the prophets are declaring it to be so. Porque los profetas están declarando que estas cosas son así. Read the newspapers. Lean los artículos de noticias. The future is already being discussed in the events of today. El futuro está siendo discutido en los eventos que ocurren hoy en día. So we know the Sunday law cannot be far away. Sabemos que la ley dominical no puede tardarse mucho más. So the third answer Y la tercera respuesta was that things won't appear as we're expecting them to be. es que las cosas no van a ser como esperamos que sean. So that's obvious because they're not here. Y eso es obvio porque no están acá. So somewhere in our modeling, we have got a wrong concept of what the end of the world will look like. Y en alguna parte de nuestro modelo agarramos un concepto errado de cómo pensábamos que se iba a ver el fin del mundo. I want to read a Spirit of Prophecy quote. Quiero leer una cita del Espíritu de Profecía. It's from The Great Controversy, if you can begin to get to that book. Así que vamos a buscarlo en El Conflicto de los Siglos. Si lo pueden buscar, pueden ir al libro. So we're in The Great Controversy. Vamos a ir al Gran Conflicto. And it's page 588, paragraph 1. Página 588, párrafo 1. I've put it on the Zoom forum for translators. Y lo he puesto en el foro de Zoom para los traductores. So I'm going to begin reading. I'll read the whole paragraph and then it'll give the translators time to locate it and read after me. Through the two great errors, the immortality of the soul and Sunday sacredness, Satan will bring the people under his deceptions. While the former lays the foundation of spiritualism, the latter creates a bond of sympathy with Rome. The Protestants of the United States will be foremost in stretching their hands across the gulf to grasp the hand of spiritualism. They will reach over the abyss to clasp the hands with the Roman power. Under the influence of this threefold union, this country will follow in the steps of Rome in trampling on the rights of conscience. Right, Controversy 588, paragraph 1. Mediante los dos grandes errores, la inmortalidad del alma y la santidad dominical, Satanás someterá al pueblo a sus engaños. Mientras el primero sienta las bases del espiritualismo, el segundo crea un vínculo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en extender sus manos a través del abismo para agarrar la mano del espiritismo. Alcanzarán el abismo para estrechar las manos con el poder romano, y bajo la influencia de esta triple unión, este país seguirá los pasos de Roma en el pisoteo de los derechos de conciencia. La cita está en GC 588.1 en inglés. So I mentioned before that I did a study on journalists being prophets. Mencioné que he hecho un estudio anteriormente sobre los periodistas siendo profetas.
And my good friend has just told me that that was done in a Brazilian camp meeting in 2020. Y uno de mis amigos queridos me ha dicho que este estudio fue hecho en Brasil en un Which I think campamento was in en el February of that year. 2020. Creo que fue en febrero de ese año. So, the great controversy quote, Así que la cita de la gran controversia speaks about a threefold union. habla de una triple unión. I want to read another quote now, Voy a leer otra cita ahora. and this is taken from Testimonies to the Church, Volume 9. Y esto es tomado de Testimonios para la Iglesia, volumen 9. I'm going to assume that not every language has this, so I'm going to read this one out step by step. Y voy a asumir que no todos los, que no está traducida esta cita a todos los idiomas, así que voy a leerla paso por paso, Quoting, citando. the agencies of evil are combining their forces and consolidating. Las agencias del mal están combinando sus fuerzas y They are consolidándose. strengthening for the last great crisis. Se están fortaleciendo para la última gran crisis. Great changes are soon to take place in our world. Pronto se producirán grandes cambios en nuestro mundo. And the final movements will be rapid ones. Y los movimientos finales serán rápidos. So the reason why I have quoted these two passages from the Spirit of Prophecy La razón por la que he citado estas dos citas del Espíritu de Profecía is because it speaks about three entities, three powers coming together. es porque habla de tres poderes que se unen. They're consolidating, which means packing together and combining. Se están consolidando, lo que quiere decir es que se están empaquetando unas con las otras, se están So they're combinando. combining, joining forces and coming really close so they become a single unit. Están acercándose tanto que se convierten, se fusionan y se convierten en una sola unidad. This is present tense. Esto está en el tiempo presente. And they're doing this in preparation. Y están haciendo esto como preparación. And by coming together, they become stronger. Y al unirse, se convierten en más fuertes. In unity, they find strength. Encuentran fuerza en la unidad. And they're strengthening themselves for the last crisis. Y están fortaleciéndose para la última crisis. If you look contextually, this is talking about the Sunday law period into the time of trouble. Y si lo ves contextualmente, esto está hablando desde el periodo de tiempo que está entre la ley dominical y el tiempo de angustia de Jacob. She says great changes will take place. Ella dice, grandes cambios ocurrirán. And then it says the final movements will be rapid. Y después dice, los movimientos finales serán rápidos. There will be an information overload. Va a haber una sobrecarga de información. If you review the amount of information that Elder Tess has shared over the last 4 years, Si ustedes repasan la cantidad de información que la anciana Tess ha compartido durante los últimos 4 años, from the midnight cry to today, desde el clamor de medianoche hasta el día de hoy, not just the quantity, but the scope of her studies are vast. no solamente en cantidad, sino el foco de sus estudios es muy amplio. And it's all happening in rapid succession. Y todo ocurre en una sucesión rápida. I want to suggest, Quiero sugerir, if we're waiting for the Levites to come and think it's going to happen soon, si estamos esperando que los levitas vengan y pensamos que esto va a ocurrir pronto, because the Sunday law is distant,
porque la ley dominical está distante, I just want to say that that is wrong. quiero decir que eso es un pensamiento errado. And I say that in a strong fashion. It's wrong to have that, to hold that view. Y lo digo de manera fuerte, está mal tener esa visión de las cosas. Great controversy. En Gran Conflicto, Ellen White speaks about two great errors. Elena de White habla de dos errores grandes: Immortality of the soul and Sunday sacredness. la inmortalidad del alma y la sacralidad del domingo. She attributes the former, immortality, Le atribuye a la primera, a la inmortalidad, with an ideology or a doctrine of what she calls spiritualism. le atribuye una doctrina o un pensamiento de lo que ella llama espiritualismo. And then she speaks about Sunday, Y después habla del domingo and she identifies that as the connecting link with Catholicism. y identifica eso como el link The conector focus of con el attention catolicismo. is, she says, the Protestants of America, but I'm going to say Protestant America. Ella dice los protestantes de América, pero yo voy a decir América protestante. The Protestants take the initiative, Los protestantes toman la iniciativa. and the initiative is that they're going to join with spiritualism and join with the papacy. Y la iniciativa es que se van a unir con el espiritualismo y con el papado. And they can't do that Y no pueden hacer eso, because there's a gulf between one and there's an abyss with the other. porque hay un golfo entre uno y los otros y hay un abismo entre uno y el tercero. Both words are in the passage. Todo esto está en el pasaje. So there's a gulf and there's an abyss so that they can't come together. Hay un golfo y hay un abismo, de manera que no pueden unirse. But the Protestants, by stretching out their hands, are able to bridge that gulf. Los protestantes, extendiendo su mano, son capaces de alcanzar a través del golfo. So we know that the issue of Sunday is not the driver to bring them together at the end of the world. Y sabemos que el tema del domingo no es lo que motiva su unión en el fin del mundo. We know that for that dispensation in which Ellen White writes, it was okay. Sabemos que en la dispensación en la que Elena de White está escribiendo esto estaba correcto, But we're living in a different world, pero hoy vivimos en un mundo diferente, a new reform line, una nueva línea de reforma. and the dynamics between the relationship of the United States, the Protestants, and the Roman power is different. Y las dinámicas entre América protestante y el poder romano son distintas. There's something else that brings them together. Hay otra cosa que los une. So what I want to suggest Lo que quiero sugerir is the thing that brings all of these three parties together es que la cosa que une a estas tres partes juntas is not Sunday, no es el domingo, and it's not the immortality of the soul. These are not New Age people. y no es la inmortalidad del alma, porque esta gente no es New Age. This is language and imagery that's borrowed from the Bible. Esto es lenguaje e imágenes que se toman prestadas de la Biblia, Straight from the book of Genesis. del libro de Génesis. God rested on the Sabbath, not Sunday.
Dios reposó el día sábado, no el domingo, and the serpent deceives God's children by speaking about the immortality of the soul. y la serpiente engaña a los hijos de Dios hablándoles de la inmortalidad del alma. Both of these two elements have a common theme. Estos dos denominadores tienen un punto en común, In the language of Genesis, it's the following. y en el lenguaje de Génesis es el siguiente: Ye shall be as gods. serás como Dios. You shall be gods. Serán dioses. You can do things your way. You're in control. You're in charge of your lives. Podés hacer las cosas a tu manera. Vos estás en control. Vos sos el que controla tu vida. So today, Hoy en día, the thing that joins them together, if you look at what's happening in the world, la cosa que los une, si ves lo que está ocurriendo en el mundo, is a word that we use frequently now in the movement. es una palabra que usamos con frecuencia en el movimiento. What binds these three groups together is a common factor or a common worldview. Lo que une a estos tres participantes en una fusión es una cosmovisión compartida. Spiritualism, Protestantism, and Catholicism. El espiritualismo, el protestantismo y el catolicismo. In the Bible, the imagery is different, but they're the same groups. En la Biblia la imagen, los simbolismos son distintos, pero son los mismos tres grupos. The dragon, the false prophet, and the beast. El dragón, el falso profeta y la bestia. And we all know the answer to my question. Y todos sabemos la respuesta a mi pregunta. The way they're able to bridge this gap, la forma en la que pueden sortear este abismo, and it's the Protestants that are at the center of all of this, y son los protestantes los que están al centro de este esfuerzo, is that they all share the same culture. es que todos comparten la misma cultura. That's the word we use, culture. Esa es la palabra que usamos, cultura. I'll phrase it a different way. Lo voy a poner de una manera distinta. Their worldviews are so similar that they overlap. Su cosmovisión es tan similar que se superpone. Now, there are always going to be differences, otherwise there wouldn't be three groups. Siempre va a haber alguna diferencia, de lo contrario no habría tres grupos marcados. But their forces have been combined and they have consolidated, become one. Pero han unido sus fuerzas y se han consolidado, se han convertido en uno solo. They have one mind, as the Bible says. Tienen una mente, como dice la Biblia. We use the word culture or worldview. Usamos la palabra cultura o cosmovisión. We can speak of the patriarchal system. Podemos hablar del sistema patriarcal. The evidence has been clearly laid out in the studies that Elder Tess has done. La evidencia ha sido puesta de manera clara en los estudios que ha hecho la anciana Tess. What joins those three powers together Lo que une a estos tres poderes juntos is they all have a patriarchal worldview. es que todos tienen una misma cosmovisión patriarcal. Men at the top, women at the bottom. Los hombres por arriba y las mujeres abajo. The older are preferred before the younger. Los grandes, los adultos, son preferidos por sobre los jóvenes. Racism is part of this patriarchal hierarchy. El racismo es parte de esta estructura patriarcal, de esta jerarquía. You get alpha males, the top males, and all the males underneath them.
tenés los macho alfa y todos los otros machos. I hope we're all familiar with the concept of the alpha male. Espero que todos estén puestos al día, en contacto con este término, esta idea, It's el an macho ugly alfa. model. I hope we all recognize that. Es un modelo feo, espero que todos podamos reconocer esto. But I want to remind us Quiero recordarnos that when you speak to a man who is older than you, que cuando le hablas a un hombre que es mayor que vos, that has no blood family ties to you, que no tiene ninguna conexión de sangre a vos, when you, in the name of respect, cuando vos en el nombre del respeto, I'm not sure if you have this word in your language or you know what it means, but you pay deference to the older man. si le tenés deferencia a este hombre If you don't have the mayor, word, it doesn't matter. si en tu lenguaje no tiene, si en tu idioma no tenés esta palabra, no pasa nada. You're submissive to him. Si de alguna manera te sometes a él, o sos sumiso, sumisa, And you acknowledge that by calling that man your uncle. y lo pones en evidencia llamándolo tío Or elder. o anciano. When you participate in that culture, Cuando participamos de esta cultura, you're holding on with both hands to the patriarchal system. te estás aferrando con las dos manos al sistema patriarcal. And you cannot escape the condemnation of that fact. Y no puedes escapar a la condenación que acompaña a ese hecho By calling that man's wife auntie. para llamando a su esposa tía. That's not equality. That's a hierarchical, patriarchal system. Eso no es igualdad, es un sistema jerárquico patriarcal. When we go to an older person and we call them elder, Cuando vamos a una persona mayor y nos referimos a esta persona como anciano, not because of their position no in the por su church, posición but en la because their iglesia, position in society, sino por su posición en la sociedad, we are participating and acknowledging the patriarchal system. estamos participando y reconociendo el sistema patriarcal. And we're part of this threefold union. Y somos parte de esta triple unión. You could go to the home of any one of those three people. Podés ir a la casa, al hogar de cada uno de personas de estos tres grupos, An atheist, un ateo, a Protestant, or a Catholic, un protestante o un and católico, their homes would be the same. They would operate in the same way. y sus hogares van a funcionar de la misma manera. Now, if you were to ask those people, Si fuéramos a preguntarle a estas the three personas, groups, a los tres grupos, ask a Catholic who's being honest with you, si le pedís a un católico que sea honesto con vos, if you already acknowledge and see in your mind that they have joined forces, si vos ya reconoces y ves en tu mente que han unido sus fuerzas, ask them the following question. pregúntales lo siguiente. Is there salvation in atheism? ¿Hay salvación en el ateísmo? Is there salvation in Protestantism? ¿Hay salvación en el protestantismo? And if they're not being politically correct, they will tell you, of course there isn't. Y si no están siendo políticamente correctos, te van a decir, por supuesto que no. There's only salvation in Catholicism. Solo hay salvación en el catolicismo. Ask an atheist. Pregúntale a un ateo. You know that they, I'll use the word dislike,
or disagree with Protestants and Catholics because they do not believe in God. Yo voy a usar la palabra que están en desacuerdo, un ateo, con los protestantes o los católicos porque no creen en la existencia de Dios. And the Protestants will say atheists are lost. Y los protestantes van a decir que los ateos están perdidos. And they don't agree with all of the pageantry and the errors of Catholicism. Y que no están de acuerdo con todos los formalismos y los errores del catolicismo. So my simple question, Mi pregunta de manera sencilla es, are these three groups friends? ¿estos tres grupos son amigos? Do they like one another? ¿Se caen bien mutuamente? Do they believe in one another? ¿Creen los unos en los otros? Do they uphold the views of one another? ¿Será que mantienen la misma visión de las cosas? And the simple answer to all of those questions is no. Y la respuesta sencilla para todas estas preguntas es no. They hold the other groups in contempt. Tienen rechazo a los otros grupos, disgusto. So they're not friends at all. No son amigos para nada. So either these passages are untrue, O estos pasajes no son correctos, or we're not in that history and it's about to happen in the future, o no estamos en esa historia y está por ocurrir en el futuro, or our understanding of what this combining and consolidation will look like is wrong. o es nuestro entendimiento de cómo se va a ver esta fusión, esta combinación, que es lo que está errado. Now, it's not a coincidence that there are three entities. No es una coincidencia que hay tres entidades, Because on the board, there are also three entities porque en el pizarrón también podemos ver tres entidades that will all combine, y que todas se van a combinar, that will all consolidate, que todas se van a consolidar and that will strengthen themselves for the last great crisis. y que se van a fortalecer a sí mismas para la última gran crisis. And there is a gulf and an abyss between them. Y hay un golfo y un abismo entre los unos y los otros. So if you just take the parallel, I'm going to call it of the external, Si tomas el paralelo de lo que voy a llamar que es algo externo with the internal con lo interno and compare them, y los comparás, you can begin to see what is going to happen with the relationship between these three groups. podés empezar a ver qué va a pasar con la relación entre estos tres grupos. You're not going to get a Sunday service at a Protestant church No vas a obtener un servicio de domingo en una iglesia protestante and all these atheists are going to pour in through the door and sit down and listen. y no van a unirse al servicio todos un montón de ateos y se van a sentar y escuchar el sermón. What binds them together is their world view. Lo que los une es su visión del mundo, But they're all doing their own thing in their own way. pero cada uno de ellos está haciendo su propia cosa a su propia manera. And I'm suggesting it's the same with these groups. Y estoy sugiriendo que es lo mismo con estos grupos. This idea that they're all going to pour into our fellowships and our numbers are going to swell and it's all going to look rosy and beautiful, I believe is wrong. Esta idea de que se van a unir y vamos a compartir todos y va a ser todo algo rosado y hermoso es errada, me parece. What brings these people together is their culture, Lo que une a estas personas es la cultura, their worldview. Su Now, forma de ver el culture mundo. is a big subject, La cultura es un tema muy vasto and there are many things that we, culturally speaking, would not agree with. y hay muchas cosas con las que culturalmente hablando no vamos a coincidir. I'm speaking about the priests, Levites, and Nethinims.
Y estoy hablando de los sacerdotes, de los levitas y de los netineos. But I'm suggesting Pero estoy sugiriendo that as they see the events unfolding, que mientras ellos vean que los eventos se desarrollan, the three groups are seeing things in the same way. los tres grupos están viendo las cosas de la misma manera. You already know that. Esto ya lo saben ustedes. 99.9% of all of those prophets El 99.9% de todos esos profetas are in the world. están en el mundo, They're not in the church. no están en la iglesia, They're not even Adventists. ni siquiera son adventistas. Nem são adventistas. And they see things exactly the same way as we do. Y ven las cosas Y de la existe- misma manera que nosotros la vemos. We have a symbiotic relationship, Tenemos una relación simbiótica, but we live very different and separate lives. pero vivimos vidas muy distintas y separadas. If we can see that with the priests and the Nethinims, the Levites won't be any different. Si podemos ver eso con los levitas, con los netineos y los levitas no van I'm a ser. not condoning bad diferente. behavior. No estoy aprobando comportamiento errado. I'm not saying it's okay to hold on to wrong ideas. No estoy diciendo que sea acertado aferrarnos a ideas erradas. I'm not saying there's safety in rejecting the midnight cry message. No estoy diciendo que haya seguridad en el rechazo del mensaje del clamor de medianoche. These are all a death sentence for the individual. Todas estas cosas son una sentencia de muerte para un individuo. But this is the movement of success. Pero este es un movimiento de éxito. Now, you may not believe it, Y puede que no lo creas, but the individual members in this movement pero los miembros individuales de este movimiento are not worse today than they were yesterday, last year, or 5 years ago. no están peor de lo que estaban el año pasado o hace 5 años. Besides those who are growing, Al lado de los que están creciendo, the más others allá, are just stagnating. We're as bad as we've always been. los otros están simplemente en una estagnación, están estancados But as we igual de understand the malos de lo que sinfulness siempre of sin, fueron. people look worse than they did in the past. Pero al nosotros ahondar en nuestro entendimiento de la pecaminosidad que tiene el pecado, la gente se ve peor de lo que se veía antes, siendo One iguales. thing the story of Acts 27 teaches us Una de las clearly cosas que nos enseña Hechos 27 de manera clara is the distinction between the institution and the individual. es la distinción entre la institución y el individuo. And the story of the priests are an institution. It's the Church of God. Y los sacerdotes, que son la iglesia de Dios, So whilst individuals are failing, son una institución, y mientras los individuos están fallando, both men and women in our movement, tanto hombres como mujeres en nuestro movimiento, it doesn't mean that the movement is in a failure. no quiere decir que nuestro movimiento esté en falla. And it doesn't mean we're not getting Levites joining us because we are in sin. Y no quiere decir que no se estén uniendo a nosotros los levitas porque nosotros estemos en pecado. So I just wanted to lay out that argument, which is my response or my answer to Quería why there are no Levites. poner este argumento como mi respuesta, mi razonamiento de por qué no hay levitas. Things will look very different. Las cosas se van a ver muy diferentes. I'll give us a really simple example. Para dar este ejemplo de manera muy sencilla, Why was 1884 such an important year? ¿por qué fue 1844 un año tan relevante?
You ask two people that question. Le preguntas a dos personas esa pregunta And depending on who they are, you will get a different answer. y dependiendo a quién le preguntes, vas a obtener una respuesta distinta. You could be in this movement from 1989 to 2018. Puedes haber estado en este movimiento desde 1989 hasta el I think 2018. that's 29 years. if my Creo maths is que, right. creo que esos son 29 años, si mi matemática es And acertada. ask any priest, why is 1844 so important? Y le preguntas a cualquier sacerdote, ¿por qué 1844 es tan importante? And they'll tell you, Y te van a decir, October 22nd. el 22 de octubre. They'll tell you that was going to be the close of probation. The second advent was going to happen. Te dirían que ese iba a ser el cierre de la puerta de gracia, que iba a ocurrir el segundo advenimiento, The Day of Atonement. el día de la expiación. But if you ask another person, Pero si le preguntas a otra persona, they will tell you ellos te van a decir Eles vão te dizer 1844 was perhaps the pivotal moment in American history. que talvez 1844 essa fue el pessoa vai te momento dizer que foi pivotal grandes en, momentos na história da América la In the historia 19th americana, century, en el siglo no século XIX, XIX, because there is an election that year, and that changes the course or the direction that America is going to head. y eso va a cambiar la dirección en la que Estados Unidos iba a dirigirse como país. And if you're in the movement for those 29 years, you would have heard nobody speaking about the US election of 1844 and its significance. Y si hubieras estado en el movimiento durante todos esos años, no hubieras escuchado a nadie hablar sobre la elección que ocurrió a nivel presidencial en 1844 y la importancia que tuvo. And what you may not be aware of, Y lo que quizás no te des cuenta, but it's obvious when you think about it, pero es obvio cuando lo pensás, the Millerites knew an election was happening in November, 1 month after they said Christ was about to return. los mileritas sabían que iba a haber una elección presidencial en noviembre de ese año, un mes después de lo que ellos suponían que iba a volver Cristo, Not literally a month, it's just October to November, 1 month. literal un mes, octubre a noviembre. And what was their argument? ¿Y cuál era el argumento? You can ignore the election because it's not going to happen. Pueden ignorar las elecciones porque no van a ocurrir. The world is going to end before the election comes, so we don't have to worry about it. El mundo va a terminar antes de las elecciones, así que no tenés que preocuparte por ello. So there has been an enormous change in the views and understanding that this movement has of end time prophecy. Ha habido un cambio importante en la visión que tiene este movimiento de la profecía del We're último not a tiempo. movement of failure. Y no somos un movimiento que va a fallar. And even though there are individuals in this movement who are not accepting the midnight cry message, Y aunque haya individuos en este movimiento que no estén aceptando el clamor de medianoche, it doesn't negate the machinery of prophecy. no niega la maquinaria de la profecía. God's will is being done, La voluntad de Dios está siendo hecha, as is Satan's. también la de Satanás. And the forces of good and evil are consolidating. Y las fuerzas del bien y del mal se están consolidando. The priests, Levites, and even the Nethinims today are joining forces. Los sacerdotes, los levitas y los netineos están uniendo fuerzas hoy, They're coming together. están uniéndose. Now, I want to just say something. It's a random thought, but it should be obvious to us. Voy a decir algo que puede parecer un pensamiento random, pero debería ser obvio para nosotros. If we're in the agitation of the Sunday law, Si estamos en la agitación de la ley dominical,
That means the events in the world are agitating that subject. Quiere decir esto que los eventos del mundo van a estar agitando el mismo tema And the prophets of God are commenting on it y los profetas de Dios están comentando acerca de este tema externally and internally. externamente y internamente. Then we know that one of those three groups, the Y sabemos Protestants, que uno de estos tres grupos, los protestantes, who combine forces with spiritualism and Catholicism, que combinan fuerzas con el espiritualismo y el catolicismo, because they have the same worldview, porque tienen la misma visión del mundo, that means by the Sunday law, they will have come together. eso quiere decir que para la ley dominical van a verse unidos. And when they come together and there will be a Sunday law, Y cuando se unan, habrá una ley dominical. what we must know is the following, Lo que tenemos que saber es lo siguiente, that they will be in power que van a estar en el poder in the United States. en Estados Unidos. Spiritualism, Protestantism, and Catholicism will be in power because that's the only way they can enforce the Sunday law. El espiritualismo, el protestantismo y el catolicismo van a estar en el poder en Estados Unidos porque esta es la única manera en la que ellos puedan enforzar una ley dominical. You must all know that I'm using the word Sunday law symbolically, of course. There will not be a law all about Sunday. Y todos tienen que saber que estoy usando el término ley dominical como algo simbólico, por supuesto, porque no habrá ninguna ley que se relacione con el domingo. The issue is being agitated now. El tema está siendo agitado ahora. Both in the wider society Tanto en la sociedad más amplia, across the world, el mundo, particularly in America, particularmente en Estados Unidos, and the midterm elections y las elecciones de medio término are a component of this story. que son un componente de esta historia. And so what I'm saying, Y lo que estoy diciendo, that in the Sunday law history, que en la historia de la ley dominical, we know that the Republican Party has to be in power. sabemos que el poder republicano tiene que mantener el poder, estar en el poder. This is not speculation. We already have enough information to demonstrate that. Y esto no es especulación, ya tenemos suficiente información para demostrar esto. They already had a dry run, a practice earlier. Ya tuvieron práctica antes. The presidency of Donald Trump was a practice run for the real thing. La presidencia de Donald Trump fue una práctica para lo real, lo que se viene. We know that the Democrats are in power at the moment. Sabemos que los demócratas están en el poder ahora, So there has to be a transfer of power. pero tiene que haber una transferencia del poder. And the transfer of power happens every 4 years in the United States. Y la transferencia del poder gubernamental ocurre cada 4 años en Estados Unidos. So you know it either has to happen in 2 years or 6 years. Así que sabemos que tiene que ocurrir o en 4 años o en 6 años. We can glean all of this from the agitation and from those inspired passages that we've read. Y podemos tomar todo esto de la agitación y de los pasajes inspirados que leímos. But we can also see it in the line of the priests, Levites, and Nethinims. Y también podemos verlo en la línea de los sacerdotes, los levitas y los netineos. We're in this history, En esta historia, and we can see the experience of the Levites and the Nethinims.
podemos ver la línea de los levitas y los netineos, and we are combining and consolidating our forces y vemos cómo se están consolidando nuestras fuerzas. on the test. Acerca de la prueba, We are combining our forces and strengthening. estamos combinando nuestras fuerzas y fortaleciéndonos. But I don't believe we're going to be coming together in the way that many of us are expecting. Pero no creo que vamos a unirnos de la manera en la que muchos de nosotros estamos esperando. So we've come to the end of our study, Hemos llegado al fin de nuestro estudio and there was still at least 1 or 2 points more that I wanted to bring up in the story of Acts 27. y todavía hay 1 o 2 puntos que me hubiera gustado mencionar acerca de Hechos 27. So if I and you can hold on to our thoughts Así que si tanto ustedes como yo podemos aferrarnos a nuestros pensamientos until we meet again together, hasta que nos reunamos de nuevo, and if I can remember the trajectory that I'm going down, the next time I present, I'll try to continue this study. y si puedo recordar la trayectoria de lo que estuve diciendo hoy, quizás la próxima puedo continuar este estudio. Let's close with a word of prayer. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Holy God, we thank you. Querido Dios, te agradecemos. I thank you. Yo te agradezco. As we come together as your people, Cuando nos unimos como tu pueblo, as an institution, como una institución, we also come as individuals. también como individuos. Individually, may each of us examine our lives Que individualmente cada uno pueda examinar su vida, understand the test that is not only before us, but is present with us. y entender la prueba que no solo yace delante nuestro, sino que está dentro nuestro. The test of patriarchy. La prueba del patriarcado. May each of us consecrate ourselves Que podamos consagrarnos to understand the finer points, para entender los puntos más finos, the details of what this message means, los detalles de qué significa estos mensajes, so that we might reform our lives para que podamos reformar nuestras vidas. as a body of people. Como un cuerpo de gente, We all pray together oramos juntos and we want to uplift y queremos Elder Tess to you. elevar la ancianatez a vos. We ask that you would guide and bless her, Te pedimos que la guíes y la bendigas and that you would strengthen her y que la fortalezcas, physically, mentally, and spiritually. física, mental y espiritualmente. As she sees events unfolding in the world, Mientras ella ve eventos que ocurren en el mundo, as we do, como nosotros lo hacemos también, may she be comforted que pueda recibir consuelo in the knowledge that there are people in your movement who are understanding and preparing. sabiendo que hay gente en tu movimiento que están entendiendo y preparándose. And we thank you that not only are the priests getting ready, Y te agradecemos que no solo otros sacerdotes se están alistando, but in their own way, in their own experience,
pero a su propia manera y experiencia. So the Levites and Nethinims. También los levitas y los netineos. We thank you for the story of Acts 27. Te agradecemos por la historia de Hechos 27. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.